Buenos días, esta capacitación está dirigida a la compañera Gabriela de la Escuela Fernando Centeno Huel y a la compañera Sandra del Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos. Vamos a hablar del Plan Integral de Nivelación Académica eh, que tiene como objetivo pues, poder lograr que nuestros estudiantes adquieran los conocimientos que en algún momento por las circunstancias de la pandemia pues, no podían tener. Eh, Agenda para el día de hoy es un repaso al enfoque del programa de ciencias. Vamos a recordar lo que es la metodología de indagación, que es la metodología con la que nosotros estamos trabajando para el proceso de eh, enseñarle a nuestros estudiantes lo que es ciencias. La mediación pedagógica según el enfoque del programa, los pasos que la indagación tiene o las etapas. Las orientaciones pedagógicas para implementar el plan integral de nivelación, las acciones por parte de la persona docente que posibilitan la nivelación académica, el proceso de planificación, los momentos reflexivos para la mediación pedagógica transformadora, aspectos que hacen posible la nivelación académica, cómo elaborar el planeamiento didáctico para la nivelación académica, un ejemplo de planeamiento didáctico, los aprendizajes base, un planeamiento didáctico con programación educativa individual o PEI, los lineamientos técnicos para la elaboración de la prueba escrita en el marco de la transformación curricular o lo que es la prueba escrita 2020 y una serie de recursos que pueden utilizarse para trabajar con los estudiantes. En el proceso de la metodología de indagación es importante recordar que el enfoque del programa de ciencias es un enfoque socioconstructivista o constructivista social, lo que quiere decir que los estudiantes aprenden en un contexto de trabajo en grupo o de trabajos en equipos. Que la estrategia con la que nosotros vamos a trabajar el programa de ciencias es la estrategia basada en la metodología de indagación y que el ciclo de trabajo, pues es ese ciclo que tiene 4 etapas que nos pide la indagación. Recordando la metodología de indagación o el aprendizaje, tenemos que saber que lo primero que debemos recordar es que la construcción del conocimiento se da por parte del propio alumno. El alumno recordando sus conocimientos previos, las cosas que sabe del tema, lo que en algún momento escuchó, pues va a ir iniciando ese proceso de construcción de conocimientos. Que vamos a involucrar al estudiante con un problema, un cuestionamiento, algo que él necesite responder de una forma científica, que vamos a buscar los conocimientos previos y la perspectiva personal del estudiante, lo que él sabe, lo que él conoce del tema. Va a brindar soluciones mediante una investigación, un proceso de experimentación, la construcción de una maqueta, un acercamiento al tema sin tener a mano la información científica o la literatura científica propiamente, que va a contrastar esos conocimientos previos con la literatura científica que tenemos. Y por último, vamos a ver que el estudiante logra aplicar los conocimientos en sus procesos de vida diaria. La indagación lo que busca es precisamente eso, que lo que nosotros le estamos enseñando al estudiante en el aula, él lo pueda poner en práctica en su cotidianidad. ¿Cuáles son los pasos para desarrollar el proceso de la indagación? Pues el primer paso que nosotros tenemos, o la primera etapa, es la focalización. En esta etapa vamos a buscar cuáles son los conocimientos previos del estudiante. Es como hacer un pequeño diagnóstico cada vez que iniciamos un criterio nuevo del programa. Cada vez que nosotros empezamos un tema nuevo, pues vamos a hacer ese pequeño diagnóstico que va a permitir que nuestros estudiantes nos digan qué es lo que ellos conocen del tema. En la etapa de exploración, pues vamos a acercarle al estudiante los conocimientos mediante la experimentación o la investigación. Es la forma de que el estudiante tenga claro cuál es el tema que vamos a trabajar sin que nosotros tengamos que decirle. En la reflexión o contrastación, pues esos conocimientos previos que él tenía, esa investigación que él hizo o ese trabajo que hizo en la etapa de exploración, lo va a enfrentar con la literatura propiamente científica, con libros de texto, con investigaciones de internet, con documentos que nosotros podamos darle. Y de esta etapa, el estudiante debe salir sí o sí con una lectura científica. Esa lectura científica es un documento que en conjunto estudiantes y docente construyen para poder tener un documento que les permita repasar la información que aprendieron para el proceso de prueba escrita. Y por último, la aplicación, que es cuando se ponen en práctica los conocimientos que el estudiante adquirió. Podemos hacerlo por medio de una práctica de marcar con X, podemos hacerlo por medio de la construcción de una maqueta, de un video, de cualquier tipo de estrategia que me permita que los estudiantes demuestren lo que saben.
¿Por qué tenemos que generar un plan integral de nivelación académica? Pues resulta que la UNESCO nos dice que la nivelación académica es el resultado de un proceso en el que buscamos recuperar contenidos curriculares faltantes o ausentes por parte de nuestros estudiantes y que en el momento nos están dificultando que ellos adquieran aprendizajes nuevos. El proceso de pandemia, sabemos que durante el último semestre del 2020 y el último semestre del 2021, trabajamos con plantillas de aprendizaje base, en las que se tomaron algunos criterios del programa de estudio y no se trabajó el programa completo. Por esa razón, nuestros estudiantes van a tener algunos contenidos curriculares completamente faltantes o ausentes, y en otros casos, los que sí logramos ver, pues tal vez el nivel de aprendizaje no fue el adecuado. Eh, ¿Para qué diseñamos este proceso de nivelación académica? Pues para poder buscar una estrategia que nos permita reducir la brecha entre lo que el estudiante sabe en este momento y lo que se supone que él tendría que manejar o lo que él tendría que saber. Eh, esta planificación responde a los diagnósticos que ustedes elaboraron para conocer cuáles eran los contenidos previos con los que su estudiante contaba y cuáles, obviamente, pues teníamos que empezar a reforzar. ¿Cuáles acciones tienen que tomar ustedes como personal docente? Pues número uno, que vamos a trabajar con los programas de estudio, pero no con el programa físico en sí, sino con las plantillas que se descargan de la caja de herramientas, en donde se vació todo el programa de estudio y está unido al proceso de transformación curricular con los niveles de desempeño, con los indicadores del aprendizaje deseado, con los criterios de evaluación, con la habilidad que queremos desarrollar. Eh, Tenemos que trabajar con ese proceso de recordar precisamente que vamos a trabajar con el programa completo, cuál es el enfoque del programa. En el caso de ciencias es un enfoque socioconstructivista. Tenemos que conocer cuál es la meta o la población meta con la que nosotros vamos a trabajar, porque depende de la población con la que trabajemos, pues van a ser las estrategias de mediación que podamos construir. Reconocer o conocer el contexto, los recursos con los que contamos son cosas muy importantes. Aplicar los momentos reflexivos para la mediación pedagógica transformadora, esos momentos que nos permiten construir un planeamiento didáctico de una manera adecuada. Revisar la ruta de nivelación académica del 2020 y 2021 para ver cuáles son los aprendizajes previos o aprendizajes base que podemos relacionar con lo que trabajamos este año. Y aquí hago una aclaración. No necesariamente todos los aprendizajes previos están descritos en las matrices de nivelación o en las rutas de nivelación, porque estas rutas fueron construidas para acompañar las plantillas de aprendizaje base. Y en este momento, al trabajar programa completo, pues además de revisar esas rutas de nivelación, vamos a tener que revisar también los programas o las plantillas de estudio del nivel anterior. Hay que realizar una evaluación diagnóstica para conocer cuáles son los aprendizajes que tenemos que integrar o nivelar, y no es específicamente una prueba. Puede ser un conversatorio que ustedes tuvieron con los estudiantes, y más allá que el instrumento que utilizaran para realizar la prueba diagnóstica o la evaluación diagnóstica, lo más importante es el informe que sale de ese proceso de evaluación. Que el planeamiento didáctico, tenemos que tener claro que está basado en la metodología de indagación, que los chicos trabajan mediante equipos de trabajo y cuáles son los recursos con los que contamos, y respetar el diseño universal de los aprendizajes para poder lograr esos aprendizajes indispensables y poder desarrollar ese aprendizaje adecuado a los estudiantes. Van a tener un acompañamiento constante de los asesores, y también recordar el proceso de la autocapacitación. En este proceso, pues ustedes tienen que tomar decisiones. Una de las decisiones inicia con revisar los informes descriptivos del logro del año anterior, el CIRIMEP, el diagnóstico que ustedes mismos confeccionaron, para poder determinar cuáles son los aprendizajes que tengo que reforzar. Recordar que trabajamos con el programa completo que está dentro de la caja de herramientas, utilizar los momentos reflexivos para la mediación pedagógica transformadora y revisar las rutas de nivelación del 2020-2021 para poder identificar los aprendizajes base y los aprendizajes previos indispensables, que insisto, no es el único modelo. En el modelo, pues nosotros vamos a tener también que utilizar el programa de estudio para poder comprender cuáles son otros criterios que no están dentro de la matriz que podemos nivelar. El docente tiene que revisar las 3 primeras columnas del planeamiento didáctico,
que está dentro de la caja de herramientas para así poder determinar qué es lo que tengo que enseñarle a mi estudiante. Una vez que reviso las plantillas, subrayo en estas los aprendizajes bases esperados y los aprendizajes previos indispensables cuando los identifiqué. Cuando estoy construyendo el planeamiento didáctico, recordar que tengo que utilizar estrategias basadas en la metodología de indagación y en este caso también aplicar los recursos que tengamos disponibles, el diseño universal de los aprendizajes, para poder incluir dentro de este planeamiento estrategias que representen el aprendizaje previo indispensable. ¿Cuáles son los 3 momentos para la mediación pedagógica transformadora? Bueno, el primer momento es un momento de planificación, es un espacio de reflexión previo al diseño de la estrategia de mediación pedagógica. En este momento yo voy a revisar cuál es mi población, con quién cuento, qué es lo que tengo que enseñarle a los estudiantes. Así que tengo este momento de planificación. Voy a pasar al segundo momento, que es el momento de la autorregulación. Aquí voy a reflexionar cuando estoy construyendo esas estrategias de mediación, si responden a lo que el indicador del aprendizaje esperado me está pidiendo, y voy a verificar que todo lo que decidí pues sea lo más adecuado para que mis estudiantes adquieran los conocimientos. Y la última etapa es el proceso de evaluación. En este espacio, ya cuando he aplicado el planeamiento didáctico, pues voy a revisar las estrategias de mediación que implementé para tomar decisiones. ¿Decisiones qué? Decisiones que vayan encaminadas a que mi estudiante pueda mejorar, a que mi estudiante tenga una mejor adquisición del conocimiento. Entonces, aunque en el planeamiento didáctico yo haya puesto una estrategia para una de las etapas, si me estoy dando cuenta que no funciona, en las observaciones puedo hacer las anotaciones pertinentes sobre el cambio de estrategia o sobre la construcción de una estrategia adicional que permita que los estudiantes pues, puedan ir aprendiendo este proceso. ¿Cuáles son los aspectos que me posibilitan a mí el proceso de nivelación académica? Número 1, el proceso diagnóstico. Yo voy a partir de ese proceso de diagnóstico en el que estoy averiguando qué es lo que mis estudiantes necesitan conocer, cuáles son las cosas que ellos no manejan correctamente. Una vez que hago eso, voy a planear, organizo mi planeamiento de acuerdo a la distribución del curso. En el caso de ustedes, es un planeamiento mensual. Voy a redactar las estrategias respetando la metodología de indagación y lo que el diagnóstico me haya indicado. Voy a priorizar cuáles son los aprendizajes base y los aprendizajes previos indispensables que tengo que nivelar. Entonces tengo que estar revisando constantemente las plantillas del año anterior, las matrices de nivelación, entre otros documentos. Y por último, el registro. Es el registro que me permite a mí construir instrumentos específicos adecuadamente confeccionados por parte de ustedes, donde puedo registrar el avance que mis estudiantes tuvieron y utilizar estrategias preventivas que me permitan mejorar ese proceso de aprendizaje en mi estudiante. ¿Cómo voy a elaborar el planeamiento didáctico? Pues primero voy a respetar el proceso diagnóstico. Una vez que diagnostico qué es lo que mis estudiantes necesitan nivelar, voy a generar un planeamiento para conocer cuáles son las habilidades con las que cuento dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, los recursos. Voy a ver cuáles son los documentos o los niveles que tengo que, los criterios que tengo que nivelar. Voy a presentar ese planeamiento didáctico y voy a evaluar en un registro todas las anotaciones de las situaciones que tengo que mejorar. Reviso todo este proceso y por último confecciono ya mi planeamiento didáctico. Ustedes en la cuarta columna de la plantilla, que está alojada en la caja de herramientas, en el caso del primer y segundo ciclo, van a visualizar una serie de estrategias que ya vienen dentro del planeamiento recomendadas, pero que ustedes pueden adaptar o eliminar de acuerdo a lo que se adapte a ustedes y a las necesidades de sus estudiantes. En esa cuarta columna es donde yo voy a integrar los aprendizajes previos indispensables. Esta es la plantilla con la que vamos a trabajar, una plantilla con 4 columnas. Recordar que las 3 primeras columnas ya vienen confeccionadas y no se modifican a excepción de que esté trabajando con un chico que tenga un apoyo curricular significativo. Esta circular, la 0290 del 3 de marzo del 2022,
Me habla sobre la periodicidad y los lineamientos correctos para la confección del planeamiento didáctico. En la cuarta columna, estrategias de mediación, es donde yo voy a construir esas estrategias que van a permitir que mi estudiante aprenda de manera correcta lo que necesito enseñarle. ¿Cuál es la periodicidad con la que ustedes deben entregar los planeamientos didácticos? Pues su periodicidad debe ser mensual. Ustedes van a entregar los primeros 5 días hábiles de cada mes su planeamiento en el formato en que se les sea solicitado, ya sea en físico o en digital. Vamos a revisar un ejemplo de un planeamiento didáctico de primero y segundo ciclo. Lo primero que vamos a hacer es revisar la plantilla de la caja de herramientas del nivel correspondiente. Esta es una plantilla de quinto año, lo que estoy trabajando con mis estudiantes en este momento. La plantilla me va a dar los aspectos administrativos, me va a dar las habilidades en el marco de la política curricular que no voy a corregir. Y posteriormente, en la sección 2, pues ya me van a entregar los aprendizajes esperados, los indicadores del aprendizaje esperado y el espacio para que yo construya las estrategias de mediación. En este caso, el criterio que vamos a trabajar dice identificar los principales cambios que presentan hombres y mujeres al inicio de la madurez sexual y la función de los órganos de los sistemas reproductivos masculino y femenino en el proceso de la reproducción humana. Sí que tengo claro que es que voy a trabajar este tema con mis estudiantes. En ese momento me voy al programa de estudio de cuarto año o a las matrices de nivelación, si todavía este tema estuviera dentro de ellas, para revisar qué es lo que tengo que reforzar. Y me encuentro en el programa de cuarto año que hay un aprendizaje base que necesito reforzar, que es reconocer algunos órganos que forman parte de los sistemas reproductores masculino y femenino como parte del cuidado general del cuerpo humano. Porque si no refuerzo este criterio, los estudiantes no van a poder reconocer las diferencias en los procesos de maduración sexual. Subrayo en esa plantilla de cuarto año el criterio y voy a revisar los indicadores para de esos indicadores escoger cuál es el aprendizaje previo indispensable que voy a fomentar. En este caso, después de leer los indicadores, me doy cuenta que el que tengo que reforzar es el que dice identifica algunos órganos que forman parte de los sistemas reproductores masculino y femenino. Entonces, ya al haber escogido el aprendizaje base y el aprendizaje previo indispensable, en ese momento ya yo puedo trasladarlos a la plantilla de quinto año. Me vuelvo a la plantilla de quinto año y no tengo que colocarlos debajo de cada uno. En el caso de este ejemplo, pues yo se los pongo ahí para que puedan observarlos. Determino que voy a relacionar ese criterio de quinto año, identificar los principales cambios que se presentan en hombres y mujeres al inicio de la madurez sexual, con el de cuarto que dice reconocer algunos órganos que forman parte de los sistemas reproductores masculinos y femeninos. Voy a determinar que, aparte de ver esos dos indicadores, compara los principales cambios que pueden ocurrir en la madurez sexual en el hombre y en la mujer, e identificar la función de las principales estructuras del sistema reproductor femenino y masculino, voy a trabajar como aprendizaje previo indispensable de cuarto año, identifica algunos órganos que forman parte de los sistemas reproductores. Recordar que cuando estoy construyendo las estrategias de mediación, tengo que respetar el diseño universal de los aprendizajes y acercarle a los estudiantes pues el proceso de aprendizaje por todas las rutas que ellos necesiten para poder tener un mejor aprendizaje, y que tengo que redactar las estrategias respetando las 4 etapas o las 4 fases de la metodología de indagación. Este proceso viene de qué? Pues de ese proceso de haber realizado el diagnóstico previo y haber respetado los momentos para la construcción del planeamiento didáctico. En este caso, voy a empezar a incluir dentro de las etapas las estrategias que respeten ese aprendizaje previo indispensable. Entonces, por ejemplo, en el caso de este planeamiento de quinto, empiezo con una actividad lúdica para que los estudiantes en el cuaderno vayan contestando una serie de consultas. ¿Cuál es la consulta? Pues ellos van a tener que contestar cuáles son los sistemas o cuáles son los órganos que son parte del sistema reproductor masculino y femenino, para que ese aprendizaje previo les permita a ellos pues ese proceso de poder generar ese aprendizaje que necesitan.
¿Qué sucede? Pues aquí voy a utilizar una canción o un poema para poder acercarle a los chicos de una mejor manera el proceso mediante el diseño universal de los aprendizajes. Okay. En la etapa de exploración, de igual forma, yo voy a incluir actividades. ¿Cuál actividad incluyo? Pues voy a incluir una actividad en la que, con el trabajo de las siluetas que estamos haciendo con el tema de quinto año, donde ellos van a identificar las zonas donde se evidencian los cambios físicos más observables en hombres y mujeres en la madurez sexual, también van a ubicar órganos internos y externos del sistema reproductor masculino y femenino, que es algo que el aprendizaje previo indispensable me está pidiendo. Recuerden utilizar el diseño universal de los aprendizajes. ¿Para qué? Para poder explicarle a los chicos el trabajo, para que ellos tengan una mejor comprensión del tema. En la etapa de reflexión y contrastación, van a estar viendo algunos videos que hablan sobre los procesos de madurez sexual, van a consultar explicaciones de los grupos después de ver esos videos para poder mejorar la construcción de la lectura científica, y voy a incluir en una actividad de un aprendizaje preindispensable donde dice que en las siluetas de una mujer y un hombre, los estudiantes van a colocar en ambas anotaciones de las características comunes para el hombre y la mujer en el interior de cada una de las siluetas, y en la parte de afuera, pues las diferencias que existen en ese proceso. Por último, en la aplicación voy a trabajar con unos pequeños casos en los que se les pide a los estudiantes que respondan qué acciones pueden realizar en la comunidad para promover el respeto por las semejanzas y diferencias que presentan los hombres y las mujeres durante la madurez sexual. Y ahí vienen una serie de casos chiquititos en los que los chicos pueden brindar sus respuestas. Dice, por ejemplo, uno: Mariana le cuenta a una amiga que cuando sea grande quiere tener un taller mecánico y arreglar autos. La amiga le dice: Mariana, eso es trabajo de hombres y te ensucias, ¿no te gustaría ser maestra? Entonces, que los chicos empiecen a reflexionar sobre esos procesos de roles de género que hemos estado construyendo a lo largo de la vida, y cómo podemos respetar cuando alguien no quiere seguir esos roles que la sociedad nos ha determinado en función de la aplicación de una carrera o de otras situaciones. ¿Cómo busco los aprendizajes base? Pues los aprendizajes base los puedo buscar en el contexto, como les decía, de buscarlo dentro de los planeamientos de años anteriores o con las matrices. En el caso, este es un ejemplo de sexto: reconocer los procesos relacionados con la madurez sexual y la reproducción humana. Y revisando las plantillas de aprendizaje base y las rutas de nivelación académica, pues me doy cuenta que se relaciona con uno de quinto que dice identificar los principales cambios que se presentan en hombres y mujeres al inicio de la madurez sexual, que es el que estábamos hablando dentro del planeamiento didáctico. El año pasado se nos habló que las programaciones educativas individuales tenían que incluirse dentro del planeamiento didáctico. En este caso, recordar que la circular de VM AC 011 del 2021 nos dice que la programación educativa individual, o el PEI, se operacionaliza o se hace visible dentro del planeamiento didáctico. En las estrategias de mediación pedagógica, pues yo voy a colocar con otro color, con otro tipo de letra, con un asterisco o alguna forma que me diferencie lo que voy a aplicarle a los chicos en el proceso del apoyo curricular significativo, y que no debo construir pues un planeamiento didáctico diferente. ¿Cuál caso vamos a usar para el PEI? Pues este que dice que Isabela es una estudiante de quinto año que tiene un diagnóstico de TEA nivel 2 y adicionalmente posee problemas de memoria a largo plazo. Su nivel de funcionamiento es de segundo año, por lo que se le ha aprobado un apoyo curricular significativo en todas las asignaturas, incluidas ciencias. Su vocabulario es muy básico, por lo que su nivel de lectoescritura es inicial. Se recomienda fortalecer su memoria a corto y largo plazo y manejar procesos en los que pueda adquirir vocabulario y mejorar su proceso de lectoescritura. Conociendo eso, vamos a seguir trabajando con Isabela con las plantillas de quinto año. No voy a trabajar, Isabela, con plantillas de segundo, sino que dentro del planeamiento de quinto año voy a adaptarle a Isabela
los criterios que ella pueda manejar de acuerdo a su nivel de funcionamiento. En este caso, pues recordar que no tengo que construir un planeamiento adicional, sino que la programación educativa individual se va a construir dentro del mismo planeamiento, que yo voy a ir a colocar los indicadores y a modificar las estrategias con otro color. En este caso, yo coloqué en rojo las estrategias de los aprendizajes previos indispensables. Ustedes no tienen que hacerlo en otro color, pero yo es para que pudieran verlo en el proceso. Y en verde voy a colocar esas estrategias que son específicamente para la chica que tiene ese apoyo curricular significativo, o sea, Isabela. Puedo modificar los indicadores en el caso de ese estudiante y tengo que colocarlos debajo del aprendizaje o del indicador del aprendizaje esperado correcto de quinto. Coloco en otro color el que voy a aplicarle a la estudiante y también pues voy a hacer actividades modificadas. En el caso de los chicos, ellos van a ver, comparar los principales cambios que pueden ocurrir en la madurez sexual, en el hombre y en la mujer. Isabela va a reconocer esos cambios solamente. Ellos van a identificar la función de las principales estructuras del sistema reproductor femenino y masculino. Isabela solo va a reconocer esas funciones. Entonces los chicos empiezan a trabajar en ese proceso, van a trabajar con una ruleta, se les solicita a los estudiantes que respondan por escrito lo que se les pregunta. ¿Cuáles órganos piensas que forman parte del sistema reproductor masculino y femenino como parte de los aprendizajes previos? ¿Qué consideras que ha cambiado en su comportamiento desde que tenía 6 años a la actualidad? ¿Cuáles cambios físicos como estatura, corte de cabello, talla, entre otros, pueden tener? En el caso de Isabela, que tiene derecho a participar en las actividades con todo el grupo, lo que le vamos a preguntar es que me diga el nombre de algunos órganos reproductores femeninos y masculinos y que si ella cree que su comportamiento se ha visto modificado a lo largo de estos años y cómo a nivel físico ella también ha sufrido cambios. Igual, en el caso de que ellos estén anotando situaciones en el proceso que sean más complejas que para el caso de Isabela, en vez de preguntarle que exprese el posible significado de madurez sexual y emocional, le decimos que cree que significa la palabra madurez emocional y madurez sexual para que para ella sea más sencillo. En el caso de la exploración, pues ellos en los grupos van a estar trabajando las siluetas, donde van a marcar las zonas en donde se presenten los mayores cambios físicos en los hombres y en las mujeres, así como los órganos internos y externos. En el caso de Isabela, lo que le vamos a decir es que colabore con sus compañeros reconociendo los órganos internos y externos de los sistemas reproductores femeninos y masculinos. En la reflexión, los estudiantes van a trabajar los videos, van a escuchar los videos, van a usar esas siluetas para colocar en la parte interna de cada uno los cambios específicos para una mujer o un hombre que se presentaron y afuera lo que es general para los dos. En ese caso, Isabela va a reconocer cuáles son los principales cambios y la función de las estructuras internas femeninas y masculinas. A ella le vamos a entregar un resumen con los principales cambios y las principales funciones de las estructuras de los sistemas reproductores masculinos y femeninos. Incluso en esta etapa, si nosotros estuviéramos haciendo, por ejemplo, un mapa conceptual con los chicos, podemos generar una señal, una marca dentro del mapa conceptual que nosotros tenemos en la pizarra para que Isabela sepa que eso es lo que específicamente debe trasladar a su información. Y en el caso de la aplicación, cuando ellos se les preguntan acciones para realizar en la comunidad, a Isabela le pedimos qué podemos hacer para promover el respeto hacia otras personas en relación con los procesos de madurez sexual y emocional. Aquí es importante recordar que este PEI puede ser modificado en función de lo que vayamos viendo que Isabela logra. Si Isabela aumenta su nivel funcional en el proceso de aprendizaje de este PEI, pues nosotros podemos ir aumentando la complejidad en las estrategias que utilizamos con ella. Para el año 2020 se construyó un documento que se llamaba Lineamientos Técnicos para la elaboración de la prueba escrita en el marco de la transformación curricular. No lo pudimos poner en práctica por el proceso de pandemia, pero para este curso lectivo ese documento va a ponerse en práctica para construir la prueba escrita. Recordar que en la parte técnica, pues la parte técnica nos indica cuáles son los tipos de ítem que nosotros podemos utilizar. Recordando que un ítem es un conjunto de preguntas que demandan una tarea específica para resolverse por parte del estudiante y que los ítems que nosotros en este momento podemos utilizar en las pruebas escritas
Está la parte de selección de respuesta, que se divide en selección simple y selección de contexto, la correspondencia, la identificación y la respuesta construida, que está dividido en respuesta corta, respuesta restringida, producción escrita, resolución de ejercicios y resolución de problemas. En los ítems de selección de respuesta, pues esto se les da a ellos una consulta que tiene varias opciones de respuesta y ellos deben escoger la que mejor represente o brinde respuesta. Se divide en dos secciones, la base o la parte del enunciado, que es específicamente la pregunta, y las opciones de respuesta, pues son esas tres opciones, que en este curso lectivo solo vamos a tener tres opciones de respuesta para la parte de selección. En la selección simple, se presenta una consulta, un cuestionamiento, una afirmación, una frase incompleta que está acompañada de las opciones. En la selección de contexto, pues voy a presentarle al estudiante un determinado contexto para que, brindándole varias preguntas sobre ese contexto, pues él pueda lograr demostrar su aprendizaje brindando las respuestas correctas. ¿Cuáles son las pautas para que redactemos un enunciado? Pues las pautas para redactar un enunciado son las siguientes. Número 1, si es un ítem de selección simple, el enunciado es una afirmación, una frase, una pregunta de lo que el estudiante tiene que resolver y según la elección, él puede brindar una respuesta correcta. En el caso de la selección de contexto, la base puede ser un texto, un caso, un gráfico, un diagrama, una imagen o cualquier otra información que le permita a los estudiantes resolverse. En el caso de ustedes en primer y segundo ciclo, se pueden hacer como máximo solamente 3 ítems por enunciado. Debe promover elementos necesarios y suficientes para orientar la selección de la respuesta correcta o clave, orientarla, no brindarle la respuesta. Cuando se presenta un problema de cálculo, no debe requerir de la aplicación de más de 2 conocimientos previos. Cuando se trata de un enunciado con forma de oración incompleta, el espacio para completarlo debe siempre encontrarse al final y la palabra o las palabras que se repitan en todas las opciones deben colocarse al final del enunciado. En las pautas para redactar las opciones, la opción correcta o clave debe colocarse al azar, nunca en orden. El número máximo de opciones es 3, de las cuales solo una es una respuesta correcta. Todas tienen que tener homogeneidad en longitud y temática. No puede venir una respuesta que presente o que represente un tema del que no se está preguntando. Mantener la concordancia gramatical con el enunciado. Si estoy redactando en singular, las respuestas irán en singular. Si estoy redactando en plural, las respuestas irán en plural. No se deben usar expresiones como todas las anteriores, ninguna de las anteriores, porque pueden inducir a que el estudiante las elimine y esto puede posibilitar el acierto por pura suerte y no porque tuviera el conocimiento. Debe incluirse en la misma página en que se presenta el enunciado. Pueden colocarse de forma horizontal o vertical para ahorrar espacio en la prueba. Se identifican con números, paréntesis o letras mayúsculas o minúsculas. No utilicen otro tipo de simbología para no generar mayor estrés en el estudiante. En primer ciclo, cada opción debe presentar una única respuesta. En el caso del segundo ciclo y el tercer ciclo de la educación general básica y la educación diversificada, cada opción puede estar constituida por una, 2 o 3 respuestas en la misma opción. Este es un ejemplo de un ítem de selección simple, que es un ítem de nivel intermedio. ¿Por qué? Porque busca que el estudiante recuerde un concepto y lo relacione con un ejemplo brindado. Entonces aquí estamos hablando del proceso digestivo y la pregunta dice que lea la siguiente información relacionada con un cuidado del proceso digestivo. Esta práctica contribuye a descomponer los alimentos para facilitar el paso de los nutrientes desde el intestino hacia el torrente sanguíneo y también para darle humedad y consistencia necesaria a las heces fecales. ¿A cuál cuidado del proceso digestivo hace referencia el texto anterior? Evitar el exceso de azúcares y grasas saturadas, comer lento y masticar bien los alimentos o beber agua abundante. Entonces el estudiante, recordando eso que vimos en la clase, va a relacionar la respuesta de cuál es uno de los cuidados del sistema digestivo con esta información que les brindamos en la parte del enunciado. Cuando estamos hablando de selección de contexto, recordar que puede ser un texto, un gráfico, un caso, un diagrama, una imagen,
y que en el caso de ustedes en primaria, pues solo pueden utilizar 3 ítems por enunciado. Este es un contexto, dice, a partir de la situación descrita, responda a las preguntas 1, 2 y 3. Lucía come un pastel de manzana, el cual es triturado en pequeños trocitos y humedecido por la saliva, para poder seguir su viaje fácilmente a través del tubo digestivo, llegando a un lugar donde las da vueltas y más vueltas, mezclándose con unos jugos ácidos que transforman el alimento en una especie de pasta espesa. Esta pasta continúa su viaje y se mezcla con otros jugos llamados bilis y jugo pancreático, convirtiéndose en un caldo de partículas mucho más pequeñas, las cuales son absorbidas para poder llegar a la sangre. Los residuos se convierten en una masa sólida o heces fecales. ¿En cuál órgano del pastel, en cuál órgano el pastel de manzana se convierte en una pasta espesa? ¿En la faringe, en el esófago o en el estómago? Vean que no se les brinda la respuesta específica al estudiante y él tiene que recordar esos procesos del sistema digestivo para poder responder correctamente. Las preguntas 2 y 3 que deberían ir en la prueba en la misma página, dice cuál oración del texto se refiere a la función del intestino grueso. Los residuos se convierten en una masa sólida o heces fecales. Es triturado en pequeños trocitos y humedecido por la saliva. Se mezcla con otros jugos llamados bilis y jugo pancreático. Y la pregunta 3, de las siguientes afirmaciones presentes en el texto, identifique la que se realiza en la boca. Caldo de partículas pequeñas, transformación del alimento en una especie de pasta espesa, alimento triturado en pequeños trocitos y humedecido por la saliva. Este es un ítem también de nivel intermedio porque el chico tiene que recordar o reconocer conceptos y relacionarlos con las oraciones dentro de un texto, que no están específicamente como definiciones textuales. En el caso de la correspondencia, pues vamos a colocar 2 columnas paralelas, una se llama enunciado, otra respuesta, y para solucionarlo hay que establecer relaciones de correspondencia entre los elementos de la primera columna y los elementos de la segunda columna, y considerar para ello el criterio de relación establecido en las instrucciones específicas brindadas. Para construirlo, tenemos que describir en forma breve en las instrucciones el contenido de cada una de las columnas, indicar en las instrucciones si cada respuesta puede utilizarse una, varias o ninguna vez. El contenido que se presenta en ambas columnas debe estar relacionado con un tema homogéneo, o sea, tienen que ser del mismo tema. Cada columna debe estar debidamente identificada. Cada respuesta debe tener un número, letra o símbolo fácil de transcribir. Cada enunciado debe tener su respectivo paréntesis y debe estar alineado verticalmente entre las columnas de enunciados y respuestas. Debe existir concordancia gramatical de género y número. Se debe presentar el ítem completo en una sola página. Se otorga un punto por paréntesis. Cada enunciado debe tener una única respuesta y el valor máximo del ítem es de 5 puntos. Este es un ejemplo. Dice la correspondencia, puntaje máximo 5 puntos. Correspondencia 5 puntos, instrucciones. En la columna A se encuentran algunos ejemplos de los conceptos relacionados con los ecosistemas. En la columna B, los nombres de los conceptos relacionados con los ecosistemas. Establezca la relación entre ambas columnas escribiendo el número en el paréntesis según corresponda. Los números de las respuestas pueden usarse una, varias o ninguna vez. Un punto cada respuesta correcta. Entonces, en la columna A voy a tener esos ejemplos. Dice, en las sabanas africanas podemos encontrar elefantes, jirafas, hipopótamos, leones, entre otros grupos de poblaciones. Ese concepto se refiere a comunidad. Las bacterias tienen como función convertir la materia orgánica en materia inorgánica. Ese concepto se relaciona con nicho ecológico. Los tiburones, las ballenas y los delfines desarrollan sus vidas en espacios acuáticos, mientras que los leones, jirafas y gorilas en espacios terrestres. Eso es un ecosistema. En el zoológico pude observar un grupo de jirafas, eso es una población, y los rinocerontes blancos pertenecen a un mismo grupo debido a que poseen características físicas, necesidades de alimentación y espacios similares. Asimismo, solo pueden reproducirse entre ellos. Eso se relaciona con el concepto de especie. Este es un ítem de nivel inicial ya que fortalece específicamente el proceso de memoria, y aunque aquí se está intentando que no sean definiciones textuales, sino ejemplos, continuamos con el proceso de fortalecimiento de la memoria y no va de acuerdo al enfoque del programa de estudio. En el caso de la identificación, pues puedo presentar cuadros, textos, dibujos, diagramas, fotos, esquemas
croquis, cualquier información que me permita que el estudiante identifique elementos o partes de un todo, de un solo tema, no pueden ser dibujos diferentes, sino una sola imagen, para que ellos de esas partes puedan ir reconociendo. ¿Cuáles son las partes o las pautas para su construcción? Número 1, indicar en el enunciado el contenido a que se refiere el texto, dibujo, diagrama, fotografía, gráfico, esquema, croquis y los procedimientos para llevar a cabo la identificación. El texto, dibujo, diagrama, foto, gráfico, esquema, croquis debe ser similar a los que hemos trabajado antes en las lecciones para que el chico no sienta ese cambio tan fuerte. Cuando se utilizan representaciones gráficas no deben repetirse símbolos o números y no se recomienda solicitar máximo o como máximo 5 puntos. Este es un ejemplo de una identificación. Entonces dice, observe la siguiente figura del sistema endocrino, identifique las glándulas, para ello escriba el nombre en la línea que corresponde al número. Este es un ítem de nivel inicial porque nuevamente solamente fortalece el proceso de memoria. Una recomendación pedagógica pues es que estos ítems de correspondencia e identificación no se usen en las pruebas ordinarias. Número 1, porque la construcción de dichos ítems hacen un proceso de fomentar la memoria, no se encuentran en apego con la fundamentación pedagógica del programa de ciencias y la cantidad de puntos es muy pocos. ¿Para qué se recomiendan este tipo de ítems? Para los procesos de estudiantes que tienen apoyos curriculares significativos. No obstante, en el caso de ustedes dos compañeras, si consideran que este ítem les ayuda a fortalecer en sus estudiantes el proceso de adquisición de vocabulario científico, pues podrían utilizarlo. Estos ítems de respuesta construida fue lo que nosotros en algún momento conocimos como desarrollo. Podemos utilizar en la respuesta construida respuesta corta, que está identificada con palabras como mencione, cite, describa, entre otras. Respuesta restringida, que utiliza palabras como justifique, explique, compare, argumente, entre otras. Producción escrita, que se elabora una tabla para su calificación, que era lo que antes conocíamos como ensayo. Resolución de ejercicios, que es la parte en donde van todos los cálculos que tienen implícito el uso de la lógica matemática. La resolución de problemas, donde se elabora una tabla para poder calificar esos problemas o esas consultas que les estamos haciendo a nuestros estudiantes. En la respuesta corta, los ítems son enunciados que permiten que el estudiante evoque información breve, de acuerdo con lo que se le solicita, para que lo responda en un espacio definido. Debe establecer una tarea clara y específica para buscar una respuesta definida. Permite poder medir productos de aprendizajes iniciales e intermedios, y la puntuación de cada ítem varía de 1 a 5 puntos en razón de la cantidad de respuestas que les pidamos a los chicos. Este es un ejemplo de un ítem de respuesta corta de nivel intermedio. Recuerden que podemos utilizar palabras como anota, escriba, cite, defina, indique, enumere, equilibre. La pregunta dice, lea la siguiente pregunta y brinde la respuesta que se le solicita. En el siguiente texto, en un experimento que se coloca un trozo pequeño de carne cruda en un recipiente y se deja reposar en vinagre durante un día, lo que ocurre es que la carne se ablanda. Cite dos aspectos de este experimento que pueden relacionarse con el cambio que sufre un alimento en el estómago. Este ítem es de nivel intermedio porque estamos presentándole al estudiante un ejemplo que él tiene que relacionar con un concepto que ya maneja. Para la respuesta restringida, pues se les pide a los estudiantes que de manera específica van a brindarnos una cantidad de respuestas esperadas. Puede medir niveles de aprendizaje desde iniciales hasta avanzados. Favorece la coherencia y la pertinencia de vínculos de razonamiento, la capacidad para comunicarse y defender argumentos, la recursividad y la capacidad de síntesis. Dentro de los lineamientos para su construcción, tenemos que tener claro que el enunciado debe presentar un texto, un gráfico, un esquema, una pregunta, un dibujo o una imagen. Para la formulación del enunciado se pueden utilizar palabras como explique, justifique, argumente, compare, contraste. La redacción del enunciado no debe combinar ítems de respuesta corta con ítems de respuesta construida. Esto es cuando, por ejemplo, colocamos palabras como cite y explique o escribe y justifique. Cada ítem se le asigna una puntuación con razón del número de respuestas que el estudiante va a brindar.
Y para asegurar las evidencias de validez y confiabilidad, no podemos colocar dentro de estos ítems preguntas como ¿qué piensa usted? O según su opinión, porque aquí las respuestas estarían correctas en función de lo que el estudiante conteste. Este es un ejemplo de un nivel intermedio en una construcción de una respuesta restringida. Dice, lea la siguiente pregunta y brinde respuesta a lo que se le solicita. Lea el siguiente texto. La mamá de Lucía decidió comprar los alimentos que se encuentran a continuación en la imagen con el fin de incorporarlos en la alimentación diaria de la familia. Entonces vemos que la imagen tiene una sandía, tiene manzanas, lechugas, bananos. Entonces dice la pregunta, utilice la imagen para explicar 3 ideas sobre el beneficio de consumir estos alimentos para el proceso digestivo. Entonces le estamos dando alimentos saludables, recordando el concepto de alimentos saludables, cómo esos alimentos pueden colaborarnos en el proceso de tener una adecuada digestión. La resolución de ejercicios pues está dirigido a la aplicación de procedimientos de racionamiento lógico-matemático para medir aprendizajes en los que se requiere un algoritmo de aplicación de manera mecánica para obtener una respuesta. Generalmente solo tienen una solución y conllevan la aplicación mecánica de contenidos y algoritmos aprendidos o memorizados. Para construirlo tenemos que tener claro que en el enunciado se puede incluir o se deben incluir los datos necesarios para que el chico pueda resolver el ejercicio. Cuando presenta un ejercicio de cálculo, no debe requerir de la aplicación de más de 2 conocimientos previos en el caso de primer y segundo ciclo, y consignar en cada ítem la puntuación total asignada en razón de los procedimientos que el estudiante debe hacer. En el caso de nosotros, los programas de ciencias de primero y de segundo ciclo no tienen ningún criterio que se relacione con la aplicación de cálculos matemáticos. Así que en las pruebas de ciencias, pues no vamos a poder tener nosotros este tipo de ítem. En la resolución de problemas, pues implica la capacidad de identificar y analizar situaciones problemáticas cuyo procedimiento de solución no resulta obvio de manera inmediata. Va a ubicar al estudiante ante situaciones auténticas de la vida real y él va a tener que explorar y poner a prueba las estrategias de solución que él considere correctas. Esto es lo que nosotros antes conocíamos como un estudio de casos. ¿Cuáles son los lineamientos para la construcción? Número 1, que es el enunciado debe incluir los datos necesarios para que el chico pueda solucionar el ejercicio. Cuando se formulen problemas, debe redactarse de manera que le permita al estudiante aplicar diferentes estrategias para solucionarlo. La puntuación de cada ítem se asigna con base a la cantidad de procedimientos que el estudiante debe llevar a cabo. Y para la calificación tenemos que construir una rúbrica, una escala de desempeño que debe colocarse en la prueba para que el estudiante tenga una guía de qué es lo que le vamos a revisar. Tiene un ejemplo de un ítem de resolución de problemas. Dice, analice el siguiente caso relacionado con los procesos de comparación de 2 fuentes de luz. En la clase de ciencias, a Lucía le pidieron comparar 2 fuentes de luz, el sol y una bombilla eléctrica. ¿Qué debe hacer Lucía para comparar 2 fuentes luminosas? Recuerde que debe responder lo solicitado mediante el árbol de problemas. Indique un problema al comparar las 2 fuentes luminosas, 2 causas de este proceso de comparación, 2 efectos que pueden darse en este proceso y 2 soluciones para comparar las fuentes luminosas. Valor 7 puntos. Este es un ítem de nivel avanzado. ¿Por qué? Porque implica que el estudiante logre, además de identificar las situaciones problema, buscar una solución a la misma. Y tenemos que construir una tablita para poderlo evaluar. Esta es una rúbrica que se construyó para poder evaluar ese problema. Los indicadores, número 1, identifica la conformación de un problema en los fenómenos básicos para comparar 2 fuentes de luz. Un 0 si no hay evidencia de esa identificación del problema y un punto si se logra identificar que el estudiante compara esas 2 fuentes de luz o el problema para comparar esas 2 fuentes de luz. El otro indicador identifica las causas para comparar 2 fuentes de luz, el sol y las bombillas. Un 0 si no hay evidencia, un 1 si solo me da una causa para compararlas y un 2 si me da las 2 causas. El otro indicador identifica los elementos para comparar 2 fuentes de luz, el sol y una bombilla. Un 0 si no hay evidencia de lo solicitado. 1 si identifica un efecto de la comparación y un 2 si identifica 2 efectos de la comparación.
Como último indicador, identifica las soluciones al comparar dos fuentes luminosas, el sol y una bombilla, un 0 si no hay evidencia de lo solicitado, un 1 si identifica una solución al comparar las dos fuentes de luz y un 2 si identifica las dos soluciones para comparar las fuentes de luz. Estos ítems normalmente son para medir conocimientos avanzados en estudiantes. Por último está el ítem de producción escrita, que es lo que conocíamos como ensayo. El estudiante comunica por escrito racionamientos, su capacidad de síntesis, la forma en que él puede resolver problemas o situaciones dadas. En el enunciado, pues debe tener un contexto que puede estar conformado por un tema, un texto, un gráfico, una imagen. En la redacción se deben utilizar palabras como redacte, elabore, demuestre, describa. Y también tengo que construir una rúbrica o escala de desempeño para la evaluación. En el caso de ciencias, pues nosotros podríamos tomar diferentes temas y pedirle al estudiante que redacte una serie de párrafos para resolver esa situación. Y hay que construir una rúbrica específica para la misma. Recuerden que esa rúbrica debe venir en la prueba escrita, no podemos quitarla. Existen una serie de recursos que aparecen en las páginas del Ministerio de Educación Pública que nosotros podemos utilizar para trabajar con nuestros estudiantes. Tenemos el caso de todos los que aparecen en Educatico. Para ingresar a la página o a la sección de Educatico, vamos a la página central del MEP y ahí vamos a la sección que dice Educatico. Tenemos donde vamos a poder trabajar con entrenamientos, con mis proyectos, con producción y ella le da la opción a usted de que construya una serie de datos para poder trabajar con sus estudiantes. Está este rompecabezas de piso para reconocer las partes del cuerpo con los estudiantes. Y estas plantillas, que son plantillas que le permiten al estudiante, pues trabajar una serie de juegos en los que se van señalando secciones de esos juegos y podemos compararlos con el proceso de aprendizaje. Y por último, pues aquí está la parte de mi correo electrónico por si ustedes, compañeras, tienen una atención o una consulta o necesitan una información específica.